Amigos queridos, se acaba el mes, señal nacional para todo el país de El Comercio TV que llega a través de Televicentro. Bien, querida, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros. Siempre gracias por su amable sintonía. Importante información de lo que se ha generado en nuestro país durante las últimas horas y también en el ámbito internacional. Movidito. Así es, bastantes noticias. Diario El Comercio en su edición impresa ya está en nuestra mesa de trabajo. Los títulos del día de hoy son importantes. Guarderas asume hoy, Yunda se va en paz. Eso hablando de la alcaldía de Quito. La cifra de muertos en la penitenciaría subió a 116. El CAL devuelve el proyecto urgente al Ejecutivo. Barcelona se enfocará en el torneo local luego de perder 2-0 ante Flamenco. Y finalmente las glosas no impiden legislar en la Asamblea. Los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio en su edición de hoy día 30 de septiembre, que usted lo puede solicitar a su poseedor de confianza o en la tienda de su barrio. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó la cifra de 116 reos fallecidos en los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral. Así es, también declaró el estado de excepción en el sistema carcelario de nuestro país, el mismo que durará 60 días. Preservar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Con este fin, el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió un decreto para la declaratoria del estado de excepción en el sistema carcelario. Por el plazo de 60 días, asimismo, este estado de excepción tiene como finalidad controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario, restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos. Dentro del Comité de Seguridad, Lasso además confirmó las cifras de fallecidos y heridos por la riña registrada en la penitenciaría del Litoral. 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad. Ante la queja por la falta de información sobre el estado de los reos, el gobierno anunció que se habilita un centro de información. A llevar a cabo un acompañamiento a los familiares en el campo psicológico, en la asistencia de alimentos, de bebida y sobre todo de información del estado de sus familiares. Por eso se ha habilitado en el Parque Los Amanes, en el Coliseo Abel Gilbert, un centro donde pueden ir los familiares. En respuesta a la masacre registrada en la penitenciaría del Litoral, el gobierno también se comprometió a entregar recursos económicos para mejorar la seguridad de los correccionales. Pero demanda recursos por cerca de 24 millones de dólares. Me comprometo con el director de la SNAE que él va a tener esos recursos en el momento que sean necesarios para pagar a los proveedores de la tecnología y de todas las obras civiles que se llevarán a cabo en la penitenciaría del Litoral. Informó Maite Morán. Y una jornada de reclamos y desesperación se vivió en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Las autoridades, amigos, confirmaron una cifra inédita en nuestro país, 116 fallecidos productos de los enfrentamientos en este centro de reclusión. Así se vivió el ambiente durante la mañana de este martes en plena vía a Daule. Familiares de los privados de libertad exigían tener información sobre ellos o que alguien les versión oficial. Mi hijo también está herido y está ahí al 5. Estamos desde ayer esperando una información, no hay nada. Yo tengo fe en Dios que mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Desde la revuelta del martes, el acceso a la penitenciaría del Litoral quedó suspendido y hasta los abogados particulares debieron regresarse, ya que no lograron conversar con sus defendidos. Cumplió ya su condena el día de ayer. A nadie le dieron la libertad. Ya está contra la voluntad del señor
Mientras tanto, los vehículos de medicina legal continuaban ingresando al centro carcelario. Hasta esos instantes, la cifra hablaba de un total de 30 muertos. Sin embargo, después del mediodía se confirmó que en realidad eran más de 100 fallecidos. Es que el asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. Pero esas respuestas no fueron suficientes para el desesperado grupo de familiares que buscaba saber más. Querían listas con nombres para estar atentos y conocer si era necesario quedarse allí, regresar tranquilos a casa o, en el peor de los casos, ganar tiempo visitando la morgue. El enfrentamiento fue entre el pabellón 9 y 8 contra el 5, pero también existe en el pabellón 6. De verdad que no lo dicen nada. Yo todo de las 8 de la noche buscando a mi hermano hospital a hospital. Y aquí hay herido, que los digas si aquí está su familiar herido. Los ánimos crecieron. Personal militar debió colaborar con una tanqueta para resguardar el ingreso de la penitenciaría. Minutos después optaron por cerrar la vía a Daule en busca de exigir mayor información sobre los reos. Sin embargo, los uniformados lograron controlar la situación en pocos minutos. Informó José Morales. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron operativos en la cárcel de Guayaquil con el fin de aplacar los enfrentamientos. En tanto, la Gobernación del Guayas instaló un punto de información para los familiares de los reos víctimas de los disturbios. Decretado el estado de excepción en el sistema carcelario del país, escuadrones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ingresaron a la penitenciaría del Litoral. Los uniformados buscan tomar el control definitivo en los pabellones, donde los enfrentamientos han dejado hasta el momento cerca de 200 víctimas, entre muertos y heridos. Familiares de los internos se apostaron en las inmediaciones del recinto carcelario para conocer el estado de sus seres queridos. Yo soy la mamá de un reo también que estaba ahí, no sé nada de él, quiero saber de él. Venimos a verlo aquí, que en la morgue que no está, en el hospital también de los heridos que no está, y eso quiero saber si está muerto o está vivo, que nos diga. Me preocupa por todo, señor, porque si esto ahorita se pone así, adentro, ¿qué será de nosotros afuera? Ante la problemática, en el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en el Parque Samanes, se instalaron mesas de información para que los parientes de los internos se acerquen a revisar las listas de víctimas. Situación similar se vivió en los exteriores del Laboratorio de Criminalística. Vamos a estar atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pueden venir todas las personas que requieran información, pueden acudir aquí, tendrán un soporte psicológico para salir adelante en este proceso. En horas de la madrugada, la intervención se realizó en todos los pabellones de la cárcel para decomisar armas, municiones, explosivos, droga y todo tipo de objetos prohibidos. Además, para verificar si existen o no más cadáveres, informó Jorge Salazar. Y durante la madrugada de este jueves 30 de septiembre, personas que viven cerca de la penitenciaría del Litoral reportaron constantes detonaciones de arma al interior del centro carcelario. Ante esta nueva amenaza de amotinamiento, la Policía Nacional desplegó un operativo con 400 efectivos quienes ingresaron a este reclusorio. Los uniformados realizaron requisas en varios pabellones y decomisaron armas, granadas, droga y teléfonos celulares. Y bueno, vamos con este mismo tema, enfrentamientos sangrientos realmente en la penitenciaría Litoral. Dejaron, como les hemos contado, 116 reos fallecidos y a eso se suma 80 heridos. En la ciudad de Guayaquil existe, pues, y en el país entero, una conmoción generalizada por estos actos de violencia registrados en este sitio, en el cual supuestamente es un reclusorio donde, pues, uno va a cambiar su comportamiento. Vamos a hablar con Carlos Julio Gurumendi, él se encuentra ahí para contarnos a esta hora lo que ocurre en este punto de la ciudad de Guayaquil. Carlos Julio, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En efecto, nos encontramos en los exteriores de la penitenciaria del Litoral, ubicado en el kilómetro 16 de la vía Adaule, aquí en la ciudad de Guayaquil. Y es que se trató de uno de los hechos más violentos que se han registrado en el sistema carcelario. La muerte de 116 internos, personas privadas de libertad, y un saldo de 80 heridos. Entre los fallecidos hay 8 decapitados. Este es el panorama, amables televidentes, compañeros en estudios, que se puede evidenciar a esta hora de la mañana. Miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, están resguardando este centro carcelario. También agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En medio del clamor de los familiares de reos por pedir información sobre la identidad de las víctimas, hasta la penitenciaría llegaron el día de ayer, durante la mañana, tarde e incluso noche, los familiares para pedir información. Sin embargo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en el sistema carcelario y se dispuso, uno de los puntos que se dispuso es abrir un centro de información que queda en Parque Samandes, en el norte de Guayaquil, para que acudan los familiares a tener información sobre sus seres queridos quienes están ingresados aquí en la penitenciaría del Litoral. Recordamos, son 116 muertos, entre ellos 8 decapitados y 80 que están heridos, están asistidos en algunas casas de salud e incluso en el propio dispensario del centro carcelario. Los últimos cadáveres que fueron encontrados por parte de la policía fueron en los ductos del pabellón número 5, donde se registraron estos hechos violentos. El estado de excepción fue decretado ayer por la tarde por el presidente de la República tras una reunión mantenida con las máximas autoridades del Comité de Seguridad. El gobierno pondrá en acción en la penitenciaria un programa de rehabilitación específico para recuperar así el control del Estado ecuatoriano en estas cárceles del país. El presidente Guillermo Lasso suscribió ayer la declaratoria de estado de excepción en todo el sistema carcelario. Además, se indicó que se invertirán 24 millones de dólares de un total de 75 millones de dólares que se prevé invertir en 4 años en el sistema carcelario. Esa es la información, compañeros amables televidentes, que puedo dar a conocer desde los exteriores de la cárcel de Guayaquil en el kilómetro 16 de la vía Adaule. La situación a esta hora de la mañana está tranquila. Se espera que a partir de las 10 de la mañana los familiares de los internos, ya sean los que han fallecido, los que están heridos y quienes se encuentran aún con vida en el interior, no acudan a este punto ni tampoco a la morgue de la Policía Judicial, sino al punto donde se ha abierto desde la noche de ayer, que es en Parque Samandes, donde se dará más detalles al respecto. Con este informe regresamos a estudios. Que tengan un excelente día. Gracias a Carlos Julio Urmendi. Sin duda la noticia está en este punto de la ciudad de Guayaquil. Estaremos pendientes de las novedades. Como ha dicho Carlos Julio, la situación hasta ahora es tranquila y esperemos que se mantenga de esa misma forma. Y a 249 asciende la cifra de privados de la libertad asesinados en las cárceles del país en lo que va del 2021. En la siguiente nota les contamos qué está pasando con el sistema penitenciario con cifras de reos muertos nunca antes vistas. Lo que ha ocurrido en las últimas horas en la penitenciaría del Litoral ha sido la jornada más sangrienta en la historia de las cárceles del país, por el número de asesinados y la forma como han ejecutado las bandas criminales a sus víctimas. Pero todo esto inició por disputas y liderazgos entre agrupaciones delictivas en el año 2018. En el 2019 ya se avisoraba un panorama tenebroso en estos reclusorios. En el 2020 la institución encargada de los centros de privación de libertad reportó 103 asesinados y en lo que va de este año la cifra se duplicó a 249, dando un total en los 2 años de 352 PPLs que han muerto en diferentes recintos penitenciarios. Ese año lo que muchos catalogaban como una jornada violenta con 80 muertos en 4 reclusorios de forma simultánea quedó atrás. Con lo ocurrido este 28 y 29 de septiembre en Guayaquil, cuando más de 100 cadáveres han sido retirados de diferentes pabellones en un sistema carcelario que está en terapia intensiva. El gobierno anterior decretó estados de emergencia, colocó a militares en los primeros controles de los reclusorios, incrementó los operativos y ahora también han existido esfuerzos para controlar ese problema que cada vez se hace imposible: desarmar a estas bandas narcodelictivas.
Los uniformados en ocasiones han tenido que esperar que los presos abran las puertas para realizar los operativos. Se han cambiado directores, se han anunciado millonarias inversiones, pero lo que sucede en estas cárceles ya no aguanta más. Y entre los centros de privación de libertad más peligrosos están la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la cárcel regional también en Guayaquil, la de la Tacunga en Cotopaxi, el Turi en Cuenca y el Rodeo en la provincia de Manabí, específicamente en Portoviejo, informó Charlie Pisa. Al retornar, el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, resolvió devolver al Ejecutivo el proyecto de ley denominado Creando Oportunidades. ¿Por qué? Ya le contamos. Una pausa y ya venimos. Y preste atención, Jorge Yunda no es el alcalde de Quito. La Corte Constitucional falló en su contra y aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas. La suerte de Jorge Yunda este 29 de septiembre cambió. Es que la Corte Constitucional dio paso a una acción extraordinaria de protección planteada por Santiago Guarderas en contra de la sentencia de la jueza María Belén Domínguez y de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que lo ayudaron a mantenerse en el cargo pese a que en junio pasado fue removido por el Consejo Metropolitano. Reaccionó entonces a través de su cuenta de Twitter. Gané en las urnas. Asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia. Nunca cedí principios y eso me pasó factura, pero no me arrepiento. Gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes. Me voy en paz. Suerte a los que quedan. En el documento de la Corte se señala declarar que la sentencia del 1 de julio del 2021 por la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia vulneró el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Asimismo, recalca declarar que la sentencia dictada el 30 de julio del 2021 por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial vulneró el derecho al debido proceso. Como medidas de reparación dispone dejar sin efecto ambas sentencias. Ediles también se pronunciaron. El tiempo nos ha dado la razón, hemos fiscalizado la gestión desde el primer día, hemos denunciado las irregularidades y hemos votado a favor de la remoción porque se ha cumplido con el debido proceso. Una nueva oportunidad para nuestra ciudad, escribió Eduardo del Pozo. Con la decisión, Santiago Guarderas asumiría la alcaldía. Informó Marilyn Jaramillo. Y el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, ratificó la acusación contra Jorge Yunda como autor mediato del supuesto delito de peculado por la compra de pruebas para COVID-19. Se habla de un perjuicio para el Estado ecuatoriano que supera los $2 millones. 14 personas son procesadas en este caso. Como un hecho sui generis arrancó la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de peculado, en donde es procesado el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Esto porque Felipe Rodríguez, abogado de uno de los 14 imputados, puso en conocimiento del tribunal que Carlos Carrión estaba asumiendo una defensa y también constaba como testigo, por lo que los magistrados, después de deliberarlo, señalaron de falta de ética y lealtad procesal, pidiéndole que abandone la sala, a pesar que Carrión se defendió. Superado este impasse, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, en la teoría del caso, ratificó al burgomaestre como autor mediato, al entonces secretario de Salud Lenin Mantilla, como autor directo, a la actual secretaria Jimena Barca, de coautora, al igual que a la exfuncionaria municipal Linda Guamán. Yunda estuvo presente. Que triunfe la justicia, que nunca hicimos nada malo, nunca cometimos ningún delito de peculado. ¿Es político esto? 100%. ¿Qué es lo que se quería? ¿Destituirle, sacarle a Jorge Yunda? Bueno, el tema es que en este proceso penal no hay un solo elemento de prueba. A ellos se los responsabiliza de peculado por la compra de 100.000 pruebas para COVID-19 el 16 de abril del 2020 por $4.200.000, de los cuales se habría pagado casi la mitad. Los cuestionamientos surgieron al señalar que la adquisición no correspondía con las especificaciones técnicas que se demandaba. No deberíamos estar juzgando las pruebas en base a comentarios académicos, periodísticos, sino lo que dice la autoridad competente, y en ese sentido se ha ratificado en que las pruebas tienen la sensibilidad adecuada y que son PCR. Entonces, ¿el error de dónde viene al calificarle estas como chimba?
Del desconocimiento técnico. En realidad creo que la expectativa de todas las defensas técnicas es que se inicie un proceso orientado a descubrir la verdad, a que en realidad premie el derecho y no la política. Sin embargo, una reproducción del testimonio anticipado de Tanzia Lozada, especialista de la Universidad de las Américas, tras haberse efectuado 2 análisis por pedido de Linda Guamán, se habría llegado a la conclusión que esas pruebas no eran PCR, sino polimerasa isopollo RT-LAM, que a pesar de ser una nueva tecnología, no cumplían con los estándares a nivel mundial. La Fiscalía habla de un perjuicio al Estado ecuatoriano de $2.235.000. La audiencia continuará este jueves y se estima se extienda un mes. Informó Héctor Romero. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió devolver al Ejecutivo el proyecto de ley denominado Creando Oportunidades. La decisión fue aprobada con 5 votos a favor. En concreto, la resolución planteada por el Consejo de Administración Legislativa fue la de no calificar el proyecto de ley para la creación de oportunidades, pues no cumpliría con las exigencias de ley para ser admitido como iniciativa económica urgente. Tendría que haber un proyecto económico urgente que tiene que ver con el tema tributario, con el tema económico estrictamente catalogado como tal, y otro tema que tenga que ver con el laboral, con el COTAD, con otro tipo de normas ya en el trámite ordinario. De esa manera se buscaría consensuar con la resolución de hoy en la noche del CAL y con lo que vaya a presentar el presidente de la República. Los votos a favor para que el proyecto sea devuelto al Ejecutivo fueron de los legisladores Ronnie Aliaga, Johanna Moreira, Darwin Pereira y de la presidenta Guadalupe Llori, mientras que Virgilio Saquicela y Natalie Arias se pronunciaron por la calificación de la iniciativa. No existe bloqueo cuando la Asamblea Nacional le pide al presidente Guillermo Lasso que subsane estas observaciones que remiten este proyecto de resolución y que lo remita en el menor tiempo posible para nosotros poder debatirlo, pero un proyecto de ley que pueda cumplir con los requisitos formales que establece la ley, que pueda justamente tener el carácter de proyecto económico urgente que requiere la ciudadanía. Una vez el proyecto regrese al Ejecutivo, este deberá acoger las recomendaciones del CAL que merecieron el análisis de la Unidad Técnica Legislativa, con el fin de que sea calificado. Un argumento más del por qué no debe pasar esta ley. No solamente que están buscando reformar más de una veintena de leyes con esta ley, entre comillas, creando oportunidades. Con esta ley también están buscando reformar la Constitución. En potestad del presidente de la República estará enviar el proyecto con las subsanaciones de rigor o en su defecto tomar otras decisiones. Informó Javier Rosero. Y la constitucionalidad del proyecto de ley de oportunidades es uno de los temas en debate. Quienes la defienden consideran que la normativa cumple con todos los requisitos. La entrega del proyecto. Uno de los debates que genera la ley de oportunidades es si esta es constitucional o no. El principal análisis recae en la unidad de materia. Hay quienes defienden que existen antecedentes en las cuales la Corte Constitucional ha permitido que una ley trate varias materias, siempre y cuando tenga un hilo conductor. Se indicaba que el análisis es perfectamente procedente porque cuando un mismo concepto atraviesa varias leyes, es posible, sin violar la Constitución, es posible hacerlo. El gobierno de Guillermo Lasso sostiene que el hilo conductor de la ley de oportunidades es la generación de trabajo. 7 de cada 10 ecuatorianos hoy no tienen empleo en este país y necesitamos que exista un proyecto claro, directo, que le dé al país, a través de la legislación, respuesta a esas necesidades que tiene. El abogado Carlos Larco argumenta que hay que entender la normativa como algo integral. Si una de esas leyes se la saca del contexto del proyecto, ¿qué va a pasar? Que tendría que hacerse necesariamente una reforma a ese proyecto, a esa ley, con otro proyecto, ya no necesariamente económico urgente o tal vez económico urgente, pero por otra vía, más demora. Ante la duda de si puede coexistir un código laboral y una ley de oportunidades que trata temas de los trabajadores, el ministro Patricio Donoso enfatizó en lo siguiente. En este momento hay un código laboral
que tiene 83 años de vigencia. Este momento hay la Ley Orgánica de Servicio Público, que también norma el trabajo de los funcionarios públicos. Este momento está vigente la Ley de Justicia Laboral. Por tanto, hay varios ejemplos de cómo sí pueden compartirse leyes con respecto a la temática laboral, que es quizás la mayor preocupación que tenemos los ecuatorianos. Informó Valeria Navarro. Asambleístas que estarían en la lista de quienes poseen glosas dan respuesta sobre este proceso que lleva la Contraloría General del Estado, institución que ha informado de esta situación justamente al Legislativo. Le contamos. El informe que la Contraloría General del Estado presentó a la Asamblea Nacional contiene una lista de los 16 nombres de legisladores que cuentan con glosas. La divulgación de esta información generó las reacciones de quienes se ven involucrados. Uno de ellos es el asambleísta de Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, quien en rueda de prensa explicó su caso. Porque los supuestos dineros, que aproximadamente eran $300.000, que se suponía que habían sido mal dispuestos por los funcionarios de Izquierda Democrática, se probó que estaban en el Produbanco. La glosa del legislador Bacigalupo es de hace 11 años. El asambleísta cuestiona el accionar de la Contraloría. Tenía que haber solicitado a la Fiscalía Provincial de Pichincha el texto de mi declaración, donde se demostró ante el fiscal provincial de Pichincha que esos dineros que supuestamente habían desaparecido estaban en una institución bancaria. Esa es la grave irresponsabilidad de la Contraloría General del Estado, y por eso sigue apareciendo al interior de la Contraloría esto que ha informado indebidamente a la Asamblea Nacional. Pero no es el único caso. Otro de los que aparece en la lista es Salvador Quispe de Pachacutic, quien aseguró que una de las glosas en su contra responde a un accidente laboral de uno de los trabajadores cuando fue prefecto de Zamora Chinchipe. Las glosas que me han notificado, por supuesto, como este ejemplo que le acabo de dar y tantos otros, a mí me toca demostrar pues a la Contraloría. Esto no es ningún error mío. Aquí hay un hecho que se dio y yo tengo la obligación y el derecho, además, de demostrar que no he cometido ningún error. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, también aparece en la lista. Las glosas no significan robo. Es un proceso donde se puede justificar. Ante esto, la Asamblea Nacional, a través de un comunicado, señaló lo siguiente. Los indicios de responsabilidad penal son meras presunciones que no constituyen certezas y, peor aún, sentencias de infracción alguna. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional anunció una investigación sobre estos casos. Informó Valeria Navarro. Y el presidente Guillermo Lasso recibió el respaldo a su gestión de varios representantes de comunidades shuar amazónicas del país. En la reunión, los representantes indígenas expusieron varias de sus necesidades en territorio. La delegación de los líderes de la comunidad shuar llegó a Carondelet con el objetivo de demostrarle su apoyo al presidente de la República, Guillermo Lasso, tal como lo habrían expresado antes de la campaña electoral, e indicaron que arribaron hasta Palacio para coordinar y resolver problemas de la organización y sus comunidades. Siempre queremos coordinar y tener ese enlace de diálogo, de solución, los problemas. El presidente Lasso indicó que tiene los brazos abiertos para poder conversar y dialogar con todos los grupos sociales. Durante la mesa de trabajo se trataron temas sobre la necesidad de las comunidades de contar con mejor conectividad, la reapertura de un centro de salud en su zona e impulsar proyectos de turismo y producción. Y hoy el gobierno nacional ha dicho vamos a continuar y ya ha delegado comisiones en temas de salud, en temas de educación, en temas de fortalecimiento organizativo, en tema de Internet. A su vez, expresaron que otro de los requerimientos de los líderes fue solicitar al primer mandatario la cantonización de Sevilla de Don Bosco, territorio importante para el desarrollo de su comunidad. Desde el año 2012 venimos gestionando la creación de un nuevo cantón de la parroquia Sevilla Don Bosco. Informaron que como parte de los diálogos, el presidente Lasso visitará territorio shuar en el mes de octubre. Esta reunión forma parte de la agenda de diálogos que el Ejecutivo mantendrá hasta mediados de octubre con algunas organizaciones sociales, movimientos indígenas y sindicatos, en las que destaca el encuentro que mantendrá el próximo 4 de octubre con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Informó Mauricio Sánchez. Y al retornar vamos a contarle que Carolina Llanos, una de las involucradas en el triple crimen de Quinsaloma, fue declarada inocente. Con esto y más, que venimos, no se vayan.
Gracias por acompañarnos. Carolina Llanos, una de las involucradas en el triple crimen de Quinsaloma, fue declarada inocente. La procesada analiza tomar acciones contra el Estado. Llanos permaneció en prisión durante 8 años. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia restableció el estado de inocencia de Carolina Llanos, acusada de ser la autora intelectual de un triple asesinato ocurrido en el 2011 en la provincia de Los Ríos, en el denominado caso Quinsaloma. Los magistrados Byron Guillén, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo aceptaron la revisión de la sentencia de 20 años que pesaba sobre Llanos, y con ello se levantó las medidas cautelares. Ha declarado inocente a Carolina Llanos Romero, quien fue declarada autor intelectual por no existir pruebas de haber cometido ese delito, por no haber existido un nexo causal y por haberse evidenciado con los documentos secretos desclasificados de la SENAIN que ella fue vinculada al caso de Quinsaloma por ser la pareja sentimental del asambleísta Galo Lara de Sociedad Patriótica. Llanos permaneció 8 años en prisión en la cárcel de mujeres en Guayaquil. El último año y medio con prelibertad y presentación periódica ante la autoridad competente. ¿Quién me va a devolver los 8 años que estuve en prisión? ¿Quién me va a devolver a mi hijo que salvajemente me golpearon y yo perdí a mi hijo en prisión? ¿Quién me va a devolver todo eso? Señora Llanos, estar con mis abogados a ver si le ponemos una demanda al Estado. Dentro de las investigaciones se desprendió además una presunta responsabilidad de Gilbert Llanos, hermano de Carolina Llanos, pero este fue declarado inocente en el 2020. Con esto, las acusaciones contra la procesada quedaron sin piso. El exasambleísta Galo Lara salió de la cárcel en agosto del 2018, luego de haber cumplido con el 40% de la sentencia, como cómplice del triple asesinato, acusación que se dio en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Lara se desempeñaba en ese entonces como asambleísta de Sociedad Patriótica. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos a contarles ahora que luego de los allanamientos que se realizaron en el domicilio y oficina como parte de acciones relacionadas al caso denominado Las Torres, José Joaquín Franco dijo que es víctima de un acto carente de motivo. El informe en la siguiente nota. El pasado viernes, la Fiscalía allanó una vivienda en la vía San Borondón y oficinas de la Contraloría General del Estado en Guayaquil como parte de una indagación previa derivada del caso llamado Las Torres. Ese día, en su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que allanó el domicilio de José Franco en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias en el que también estaría involucrado el excontralor Pablo Celi. El abogado José Joaquín Franco indicó que no ha intervenido en la comisión de delito alguno y calificó los allanamientos como un acto injusto. En el comunicado, Franco expresa: el día lunes 27 de septiembre me presenté personalmente en las oficinas de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de entregar, como en efecto entregué, una primera exposición y petición debidamente fundamentada relacionada con mi no consentida intervención en el caso denominado Las Torres, que involucra al excontralor Pablo Celi por supuesto tráfico de influencias. No soy ni he sido funcionario público, soy abogado que ejerce su profesión libremente y con corrección, informó Roselena Vasconés. Y este miércoles, dentro de las versiones que debían rendir en la Comisión de Fiscalización por el caso de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, el ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, no comparecieron. Los testimonios culminarán el próximo día lunes con la versión de la fiscal general Diana Salazar. Es muy lamentable que se haya fijado una hora, un día, para que estas autoridades tan importantes que han sido de nuestro país vengan a dar su versión sobre este tema tan lamentable, ¿no? Y no hayan acudido. Se les haya dado las facilidades para poder comparecer y no lo hayan hecho. Parece ser que el día lunes terminaríamos con la comparecencia de la doctora fiscal de la Nación, porque ella estuvo previsto comparecer hoy día, pero por una situación, una calamidad familiar, no pudo asistir.
Esta es nuestra tercera entrega de esta serie que hemos presentado, y es que el trabajo gubernamental para erradicar la desnutrición crónica infantil en Ecuador es prioritario, amigos. Así es, expertos coinciden que miles de niños, en especial de las zonas más pobres, deben mantener la atención y control del Estado para evitar un retraso irreversible en su desarrollo humano. Ecuador tiene no menos de 380.000 niños con desnutrición crónica infantil. En los últimos días se escucha hablar de la erradicación urgente de la desnutrición crónica infantil. Aunque tiene un nombre un tanto largo, su definición es simple. Es el retraso en el crecimiento de la niña o el niño comparado con el estándar recomendado para su edad. Cerca del 30% de nuestros niños menores de 2 años de edad sufren de desnutrición crónica infantil. Tenemos el imperativo ético de resolver el problema de desnutrición crónica infantil, cuyo indicador es uno de los más altos de la región. Y en efecto se creó una secretaría que se encuentra al frente de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, liderada por Erwin Ronquillo. Entre las primeras acciones tomadas se apunta a la reactivación de las mesas técnicas cantonales e intersectoriales, donde se va a trabajar en conjunto el gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil y la comunidad, para poder tener primero un diagnóstico de la situación de lo que está pasando en el cantón y luego un plan específico para la situación del cantón. Con esto se aspiraría que la actual posición del Ecuador como la segunda nación de la región con mayor índice de desnutrición crónica infantil cambie por el bien de los niños y niñas del país. El proceso de trabajo en los próximos años va a estar enfocado primero en captar a cada niño que nace, que cada madre gestante, desde el momento que conoce que está embarazada, pueda también tener un seguimiento de un profesional de salud, si fuese el caso, acceder a vitaminas, hierro, ácido fólico y también a consejería nutricional acerca de cómo debe ser el proceso de nutrición durante la gestación. Según Ronquillo, las provincias donde más se encuentra presente la desnutrición crónica infantil está en la Sierra Centro, en la costa entre Santa Elena y Libertad y en la Amazonía. La encontramos en Chimborazo, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Tungurahua, en Cotopaxi, en Azuay, en Cañar. Ahí están concentrados los mayores índices de desnutrición crónica infantil, que tiene justamente también determinantes como por ejemplo la falta de acceso a agua y saneamiento seguros. Efectos que desde organismos de las Naciones Unidas como UNICEF tienen que ser abordados con compromiso y seriedad para que dicha problemática se reduzca en los 4 años de gobierno prometidos. De ahí para adelante lo ideal, confirman, es dejar instituida una política pública que logre rebasar ideologías y periodos en beneficio de los niños y niñas del país. Informó Javier Rosero. Más adelante, el gobierno mexicano otorgará refugio a 13.000 haitianos. Los detalles de estas y otras noticias en el ámbito internacional se lo contaremos al regresar.